Gracias por prestarnos atención. Vámonos a empezar el panel 14 de este quinto seminario internacional sobre Guinea Ecuatorial, revisitando las descolonizaciones africanas, 50 años de la independencia de Guinea Ecuatorial. El panel 14 va de diseñando la ciudad y el poblado, arquitectura y urbanismo en la Guinea colonial e independiente. Vamos a seguir la siguiente pauta. Las panelistas, como no nos hemos encontrado antes para que yo les pueda presentar, se van a presentar ellos mismos. Al presentarse, yo les pediría que nos digan la actividad profesional que están haciendo ahora, las relaciones de su actividad profesional con Guinea Ecuatorial, por cuya razón son panelistas, y el conocimiento que tienen del terreno, es decir, a dónde han estado en Guinea Ecuatorial para hacer tanto esta ponencia como para otras cosas sobre Guinea Ecuatorial. O sea, después de que cada uno o una se presente, también presenta su ponencia. Cada uno tiene 15 minutos. No tenemos mucho tiempo, pero para dar más tiempo a que la gente pueda preguntar, es bueno que seamos un poco rígidos en ese asunto. Los panelistas son Pablo Rabasco Pozuelo, que va a hablar sobre los poblados experimentales 1962-1968, y luego la otra ponencia se ha preparado conjuntamente entre Montserrat Villaverde y Laida Memba, que es Ciudad y Arquitectura en Guinea Ecuatorial 1963-68, y la última ponencia es de Laida Memba, la arquitectura de los años 70 en Guinea Ecuatorial. Sin más, pasamos la palabra por el orden en que los he presentado. Pablo Rabasco. Hola, ¿sí? ¿Se oye? Bueno, pues soy Pablo Rabasco, soy profesor titular de la Universidad de Córdoba y pertenezco también al grupo de investigación de UM 666 de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla. Mi vinculación a Guinea pues tiene que ver con este proyecto que aparece aquí en pantalla un poquito en letras pequeñas, abajo a su derecha. Es un proyecto del Ministerio de Ciencia y, bueno, tenía el título de Economía y Competitividad, un título horrible para el mundo de la universidad, en el que trabajamos sobre las relaciones de la arquitectura y el urbanismo y la presencia española tardía en África. Mi estancia en el Ecuador ha sido muy breve, fueron casi, no sé, 2 o 3 semanas que pasamos trabajando para conocer in situ algunos de estos poblados experimentales y algunas de las barriadas construidas en los años 60 por algún arquitecto español. Y bueno, eso tiene mucho que ver con el enfoque que tiene mi trabajo. Mi trabajo no está en un momento en el que pueda situarse de una manera completa del conocimiento del hábitat y la inserción de la modernidad, el discurso de la modernidad en Guinea Ecuatorial, sino que yo trabajo fundamentalmente siguiendo arquitectos españoles que han trabajado y han formado la definición de los márgenes de la arquitectura española contemporánea, bien desde el exilio político, en el caso de arquitectos como Arniche y Domínguez, del que recientemente fue comisario en una exposición en el Museo ICO aquí en Madrid, desde octubre hasta enero de este año, o bien desde arquitectura social vinculada a algunos arquitectos españoles en Argentina, en Uruguay o en Guatemala, y en el caso de África también por la presencia de arquitectos españoles en esa misma fecha, pues definiendo algo tan importante como los márgenes, que muchas veces son la definición del centro. O así estamos intentando descubrir hasta dónde podía llegar la arquitectura de la modernidad española. Bueno, voy a presentar muy brevemente el trabajo de los poblados experimentales, que en mi caso, por mi trayectoria académica de investigación, tenía mucho que ver con mi tesis doctoral, que fue sobre la colonización interior de España durante el franquismo con los poblados de colonización,
que están mucho más vinculados a la labor que tiene que ver con la agricultura, con el desarrollo del territorio en la España también del franquismo, aunque fue una idea que nació ya en la Segunda República. A través de esos vínculos me surge un interés muy potente por el sentido de los poblados experimentales que vemos que se llevan a cabo, poblados modelos, como también se llama, en Guinea Ecuatorial. Mis compañeras, que hemos trabajado conjuntamente en todos estos proyectos y en toda una serie de intereses comunes que nos unen, tanto Laida como Montserrat y otra mucha gente que está detrás de este esfuerzo, seguramente a la parte final pues puedan entrar más al detalle de estos poblados. Ahora me interesa más saber por qué se hicieron y qué sentido tenían en el territorio desde el punto de vista de los arquitectos españoles. Por supuesto, no desde el punto de vista, todavía no hemos llegado al punto de vista de los guineanos que en ese momento vivieron en él. Yo cuando empecé a conocer estos poblados me surgían solamente preguntas. Venía de tener una referencia colonial interior muy bien definida, venía de estudiar también la presencia en esos mismos años en Sidi Ifni, en Sáhara Occidental, de arquitectos españoles que estaban trabajando también en Guinea, donde los procesos de colonización y transformación del territorio estaban muy bien definidos. La mentalidad colonial venía muy respaldada por una mentalidad política del régimen franquista y en ese momento parecía que todo iba rodado en el sentido de cómo tenía que ser la ocupación. Y había modelos, como el modelo francés en el caso de la presencia en el norte de Marruecos, en Sáhara Occidental, pues que venían también a respaldar un modelo más amplio que recogía el modelo español. En el caso de Guinea Ecuatorial no me quedaba nada claro, no sabía realmente la razón de ser de estos poblados experimentales. No tenían ni el marco político, ni el marco el motor de transformación económica que habían tenido en otros lugares. Sobre todo cuando suceden dos cosas, pues a mi parecer muy... Bueno, voy pasando imágenes para que vayáis viendo alguna... Si funciona esto. Bueno, para darle un sentido al porqué de una inversión tan potente del gobierno español en ese momento en la transformación de un territorio que ya a finales del año 1963 empieza a salir de sus manos a partir del referéndum del 15 de diciembre. ¿Cómo se está invirtiendo tanto en la transformación de un territorio cuando es una inversión además a medio o largo plazo? Y además estos poblados no están en su conformación cuando los visitamos y cuando no nos daban la información necesaria para saber el por qué, es decir, qué sentido tenían. Más allá de toda una parafernalia que los arquitectos nos repetían sobre el mejoramiento de la vivienda, la llegada de la modernidad para superar un tipo de arquitectura que puede ser insalubre, poco adecuada, nos metemos en el campo de la moral, nos metemos en el campo de un cierto paternalismo católico muy rancio que todos conocemos, pero ni siquiera eso da para una inversión tan fuerte del gobierno español en esos momentos. En esa fecha suceden dos cosas fundamentales, entre el año 62 y el año 63, que argumentan el porqué de estos poblados. En el año 62, como todos sabemos, hay toda una serie de visitas a Guinea Ecuatorial que son las que van a ser el armazón del encargo para esta transformación territorial tan importante que llegó a planear 20 poblaciones nuevas en Guinea Ecuatorial, de las cuales se llegaron a realizar 9. Empieza por una visita en enero del 62 de José Fonseca, que era el encargado de arquitectura en ese momento del Instituto Nacional de la Vivienda, institución que a partir de la reforma del 59 con el estatus provincial había recibido el encargo de construir más de 2.000 viviendas en Guinea Ecuatorial. Eso fue en enero. En febrero la visita al ministro, de la Vivienda, y viene a refrendar un primer encargo al arquitecto de Estaleya, un primer encargo de viviendas en el barrio de Los Ángeles, que seguramente todos conocéis, en Malabo. Posteriormente viene la visita, conocida por todos en el mes de octubre, de Carrero Blanco, que se reúne además con Estaleya, y en esa reunión viene a decirle que es la persona adecuada para hacer esos pueblos modelos, que son la base fundamental del Plan de Desarrollo Estratégico Regional que ha sido aprobado en ese mismo año. Bueno, fue aprobado a final del 62, pero empieza a armarse en ese año del 63. Todo eso arma perfectamente el hecho del encargo a Estaleya y a su equipo para
ir haciendo estos poblados modelos. Voy a ir pasando porque pensé que tenía más tiempo y iba a hablar de otras cosas, así que me voy a ir directamente para que vayáis viendo un poco de lo que estamos hablando, aunque seguramente algunos de estos poblados ya los conocéis. Sin embargo, a todo esto tan, bueno, que va armando el sentido del porqué de estos poblados, se le contrapone otra visita que sucede en julio de 1963, que es la visita de Menem Williams, que en ese momento es el responsable de Estado norteamericano de asuntos africanos. Esa visita es en julio del 63. Tan solo una semana más tarde, el 9 de agosto, sesión del Consejo de Ministros en la que se aprueba la redacción de la ley que va a llevar a la consulta del 15 de diciembre, la consulta de la votación que llegará al resultado de ir hacia una autonomía a finales de ese año 63. Es decir, que la visita de Menem Williams va a tener el mismo poder que todos los esfuerzos de Carrero Blanco por ir a una transformación del territorio que haga muy difícil que el gobierno de Franco se eche atrás por una inversión tan potente que se estaba aprobando en puertas de lo que iba a ser el inicio de todo ese otro intento por vía del ministro de Asuntos Exteriores que todos conocemos de hacer todo ese aperturismo. Va a pesar tanto que, como ya digo, unas semanas después se está aprobando ese esfuerzo. Más allá de eso, Carrero Blanco dejó en muchísimas intervenciones, tanto en octubre los discursos que han sido recogidos en los diferentes discursos, como el mismo discurso que da en la sesión de Cortes del 15 de diciembre, el día de la votación. Carrero Blanco en las Cortes hace todo un alegato en defensa de la continuidad con el estatus provincial de Guinea Ecuatorial y de alguna manera deja entrever que su palabra de establecer todo ese plan de desarrollo económico va a seguir adelante. De alguna manera vemos como un contrapeso entre la pérdida del estatus que defendía Carrero Blanco a través de la permisividad de que aquellos proyectos que habían sido de alguna manera presentados, amparados y protegidos por Carrero Blanco pocos meses antes, en octubre del 62, sobre terreno, de alguna manera iban a ser respaldados más allá de la respuesta que tuvo el referéndum en esos años finales del 63, en esos meses finales. El resultado es un resultado parcial, ese es el resultado que nosotros nos encontramos, que seguíamos sin ver o darle mucho sentido. Tiene que ver un poco con la localización de los poblados que sí se construyeron. Estoy pasando muchas cosas que, bueno, seguramente luego las preguntas podrán ir saliendo. Tiene que ver con, bueno, estos puntitos que sobre el territorio marcan la localización de estos poblados modelos que como veis, específicamente, tanto, sobre todo, bueno, en Río Muni, van a estar marcando la línea norte del país, reforzando una línea de comunicación que tenía que ver con todo el mercado de esta línea norte que venía hacia el puerto de Bata, para facilitar un poco ese transporte de las mercancías que iban hacia el puerto de Bata. En el encargo del Plan de Desarrollo Regional, un Plan de Desarrollo Regional que ha sido publicado todavía parcialmente, en ese año de 1962 ya queda reflejado la necesidad de establecer un nuevo puerto al sur, a unos 100 kilómetros al sur de Bata, que pasaría a ser el puerto fundamental del país, superando a los tres puertos importantes, que era el de Luba, el de Malabo y el de Bata, que iba a ser Puerto Iradier, actualmente Cogo. Puerto Iradier iba a ser ese puerto que justo en el estuario del río Muni iba a servir para potenciar, sobre todo porque tenía el calado de los barcos internacionales que no podía tener, sino a través de una inversión muy fuerte en el caso de Bata. Por lo tanto, lo que había que hacer es todo un entramado de ciudades que vinieran a apoyar todo ese comercio, todo ese movimiento comercial que iba a venir desde la zona, sobre todo más cercana a Camerún, en la zona norte, pero que había que hacer una gran diagonal hacia Puerto Iradier. Esa gran diagonal no aparece reflejada en los poblados que llegaron a construirse. No aparece reflejada porque en el año 64 Juan Álvarez, un ingeniero español, pasó a ser el director gerente de ese plan de desarrollo regional y en el cual ya en ese momento cambia las directrices de lo que había sido el escenario del año 62, porque en el 63 cambiaron radicalmente el escenario político y territorial que había sobre Guinea. Y por lo tanto lo que recomienda es que solo se intervenga en aquellas zonas donde solo haya que mejorar el trazado de las líneas de comunicación, no
que hubiera trazarlas nuevamente. Por lo tanto, se mejoran las comunicaciones del norte y se construyen los poblados de Elea, Machinda, Enquimi, Bicurga y Villavillán, que son los que realmente hoy encontramos, y no el resto de poblados que quedarían descolgados en una línea en diagonal que, pasando por Bicurga, iban a enlazar hasta el poblado final, que era el de Puerto Iradier. Estas son algunas de las imágenes en las que José Fonseca, en ese momento el jefe del Departamento de Arquitectura del Instituto Nacional de la Vivienda, se está reuniendo con esta Estaleya, y en el que recibe el encargo del barrio de Los Ángeles, que es otro de los proyectos muy interesantes de Estaleya y su equipo, y que, bueno, le va a servir para, en ese encuentro con Carrero Blanco en el mes de octubre, para que sea la persona idónea, no solo porque venía trabajando en el Ayun y en Sidi Ifni, sino porque venía trabajando también en el territorio guineano. Estas son algunas de las imágenes de Mene Williams, como bien conocéis, en la visita que en el mes de julio podemos valorar como que tuvo un peso específico más importante que el proyecto de Carrero Blanco, que tiene su eje continuista en la construcción de los poblados de forma parcial sobre el territorio. Bueno, nuestra labor en el territorio fue, bueno, intentar constatar las razones últimas que los arquitectos nos narraban, nos contaban, bien de forma oral, en el caso de Ramón Estaleya, bien de forma escrita en los artículos que fueron dejando. Y recoger también cuáles habían sido las fuentes directas que tenían algún tipo de inspiración para recoger el ámbito de la vivienda y del poblado que ellos veían necesarias, que por supuesto eran fuentes también españolas, que tienen que ver con la visita que en el año 1948 hace Pangella, el que llegó a ser el director del Museo de Antropología de Barcelona. Esa visita que en el año 48, recogiendo parte del cancionero Fan, se dedicó casi más a trabajar el ámbito de la vivienda y del hábitat en el territorio, y que fue lo que Ramón Estaleya, el arquitecto de estos poblados, fue leyendo de una manera muy intuitiva para incorporar al discurso de la modernidad. Dejando claro, a mi parecer, que el discurso de la modernidad va a aceptar el discurso colonial, el discurso de la arquitectura encontrada, solo de una manera que asuma que el arquitecto español, el arquitecto de la modernidad, controla la técnica, que lo que allí se encuentra son meramente referencias y que serán incorporadas como tal y, por supuesto, superadas. Bueno, me paso del tiempo, así que yo creo que casi mejor que las compañeras sigan un poquito su propio discurso y luego podamos seguir con alguna pregunta. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo ha pasado el tiempo?